disfrutando, divirtiéndose, pero sobre todo es todavía más bonito ver los corazones hambrientos de la palabra de Dios en las hijas de Dios. Y entonces, aunque es importante la convivencia, aunque es importante el reír juntos, pues más importante es venir a la palabra del Señor, ¿verdad? Todavía más necesario para nuestra vida es el alimento de la palabra del Señor. Y esta tarde invitamos a una hermana que dentro de la capacitación que se ha dado para la enseñanza, ella ha sido muy participativa, muy fiel, y damos gracias a Dios porque en otros momentos quienes le hemos escuchado exponer la palabra de Dios ha sido de mucha bendición y confiamos que así también va a ser en esta tarde. Así que vamos a invitar a nuestra hermana Mónica Galindo a que pase por acá y eso se vale, se vale. La gloria es del Señor, pero es una manera de agradecer el trabajo y el esfuerzo que hizo de prepararse para traer hoy la exposición de la Escritura. Así que yo le voy a dejar el tiempo a Mónica. Muchas gracias, muy buenas tardes. Aquellas que estuvieron acompañándonos en el estudio de para maestros, ¿se acuerdan? Para maestros de escuela dominical, se acordarán mis peripecias con este micrófono. Empezábamos por aquí, íbamos bajando, pero no, ya mis hermanos amados me ayudaron con ese detalle. Entonces, pues esperemos que este estudio sea de gran bendición. Lo ha sido para mi vida y espero en el Señor que su palabra pues impacte sus corazones. Amadas hermanas, yo le doy gracias a Dios por el privilegio de estar aquí, porque siempre compartir la palabra de Dios es de gran peso y de gran temor. Nosotros, ustedes saben, damos clases de robótica y ya es una cosa, bueno, aquí muévele la transmisión, esto, lo otro. Y bueno, si te llegaras a equivocar en un momento dado no hay problema, pero en la palabra de Dios es algo que no debe suceder, es algo que no puede suceder y temo precisamente. Y bueno, pues, ¿qué les parece si oramos para que el Señor tome control de esta reunión y precisamente su palabra sea la que impacte nuestras vidas y la que sea expuesta de forma correcta? ¿Sí? Pues acompáñenme, hermanas, por favor. Gracias, Señor, gracias infinitas por darnos la oportunidad de estar reunidas en tu nombre. Señor, hay muchísimas cosas a las que damos espacio en nuestras vidas, muchas actividades, muchos compromisos que pudiéramos llegar a tener y les damos un espacio, un tiempo, apartamos. Señor, gracias por el tiempo de mis hermanas, porque lo han apartado para venir a aprender más de ti. Lo hemos apartado para venir a aprender más de ti y para que ese conocimiento impacte en nuestros corazones y nuestras vidas de forma en obediencia completa a tu palabra. Te pedimos que, por favor, uses cada una de mis palabras que no son mías, Señor. Es tu palabra siendo expuesta aquí y por ello te pido que ninguna añadidura tenga cabida en este estudio. Gracias, Señor, por cada una de las vidas de mis hermanas. Permítenos claramente estar con un corazón dispuesto para escuchar y que esto pueda exhortar nuestras vidas. Tu palabra puede exhortar a nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues yo creo, al menos en algunas oportunidades que los pastores tuvieron de hacer el anuncio del estudio de mujeres, que no decían, no hablaban del tema, ¿verdad? Y del título. Entonces se los voy a compartir. El día de hoy vamos a estar estudiando la gracia divina para toda mujer. La gracia divina para toda mujer. Y me gustaría, ya tuvieron una dinámica, ya las escuché hace rato allá abajo, pero me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio, ¿sí? Ayúdenme. Cada una de nosotras como mujeres, si no es así, no me dejen morir sola, por favor, pero tenemos ciertas tendencias en cuanto a gustos, ¿sí? Entonces, me gustaría que por favor pusieran en su mente un vestido, el vestido más hermoso. Quizá ya lo tienen o quizá no lo han encontrado, pero tienen ya la idea de ese vestido. Pónganlo en su mente. Puede ser un vestido de noche, un vestido, no sé, para alguna celebración y que digan, ay, cómo me gustaría tener este vestido, con estas características. Y vamos un poquito más allá, que ese vestido sea de un diseñador famoso, ¿no? No sé, Oscar de la Renta, Christian Dior, algo así sencillito.
Entonces, ¿ya lo tenemos en mente todas? ¿Sí? Bueno, pues imaginemos que alguien nos regala ese vestido. ¡Oh, qué maravilloso! Además, el costo, ¿no? Ya dijimos que es de diseñador famoso, entonces debe ser algo muy costoso, pero además de todo muy hermoso, de marca. ¡Wow! Es increíble lo que se puede encontrar ahora en las redes y lo que te puede dar la inteligencia artificial. Quiero compartirles, es el menor de los detalles que yo voy a compartir aquí, pero que las tendencias de moda para este 2025 en los vestidos es que tengan muchos solanes, muchos flecos e incluso flores en tercera dimensión. Entonces, ya todas tuvimos nuestro vestido, ¿verdad? En mente, de marca, padrísimo. Pero no está la moda, no está de acuerdo a las tendencias del 2025 y entonces decimos, pues yo creo que le voy a empezar a añadir algunas cositas, una cosa por aquí, otra cosa por allá, le pongo la solapita, el holán, ay sí, las flores en tercera dimensión, esta está muy chiquita y entonces después de un rato, de repente el vestido que originalmente era hermoso, precioso, útil además, ahora es incómodo, es feo y está a punto de romperse en esas costuras que nosotros utilizamos para añadirle las flores. Entonces, ¡qué horror! Después de que recibimos algo precioso, hermoso, de diseñador, ha perdido su propósito. Le hemos hecho perder su propósito, lo hemos arruinado. No quedaría más que agarrar el pobre vestido y tirarlo a la basura, con toda la pena. Pero ¿qué pasaría si el diseñador, Christian Dior, el que ustedes hayan elegido, pudiera repararlo, restaurarlo a su forma original para que disfrutáramos como cuando nos lo regalaron, cuando lo recibimos? Sería maravilloso, ¿no? Después del desastre que hicimos. Bueno, pues hoy vamos a conocer a través de la vida de Eva la gracia que Dios le extendió y le extiende a toda mujer. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el vestido? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante cómo el Señor hace esto que vimos en el ejemplo, pero muchísimo con más peso, espiritualmente. Él es capaz de restaurar por medio de la gracia extendida. Y eso lo vamos a ver un poco más a detalle. Entonces, vamos a ver primero cómo la gracia es manifestada en el propósito de la creación de Eva. Cómo la gracia de Dios es manifestada en el propósito de la creación de Eva. Como segundo punto vamos a ver cómo esta gracia es rechazada por Eva. Y como tercero, cómo esta gracia extendida por Dios es nuevamente extendida hacia Eva. Pero para eso necesitamos pues ir a esta definición de la palabra gracia, ¿sí? Que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y que en griego, que es como fue escrito en el Nuevo Testamento, es charis, que significa amabilidad, buena voluntad, favor hacia alguien, regalo inmerecido, dar gratuitamente. Y me gustaría que pusieran o que tuviéramos muy en mente estas definiciones constantemente mientras nosotros vamos pasando por el estudio y les recordemos cuando toquemos esta palabra o cuando esta palabra aparezca. Entonces, empecemos por ver cómo la gracia de Dios en el propósito, cómo es la gracia de Dios, en el propósito de la creación de Eva. El Señor culmina su creación, ¿sí? Forma al hombre y a la mujer, sopla aliento de vida en ellos. Esta formación habla de una acción de planificar, ¿sí? De diseñar, de moldear, como lo haría un maestro con alguna obra de arte que está haciendo, ¿sí? Así es como la actividad creadora del Señor es hecha en 6 días y el séptimo día Él descansa, Él reposa, ¿sí? Y al final del capítulo 1, versículo 31, Él dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Seguramente, aún quedan esas reminiscencias, podemos salir de vacaciones y ver la naturaleza y a pesar de que ha sido impactada por el hombre y su mal uso de ella, podemos ver lo hermoso que es ella, aún. Me gustaría resaltar que en Génesis 2:18, que nos da el detalle de la creación del hombre y la mujer, Génesis 2:18, dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Por qué Dios dijo que no era bueno? Que no le parecía bien que Adán estuviera solo.
después de ver su hermosa creación y completa, observó que Adán no estaba completo. Le faltaba una ayuda, un auxilio, una fortaleza, ¿sí?, que supliera todo aquello que el hombre no tenía. Una ayuda que lo llevara a cumplir el propósito que el Señor ya le había dado, ¿se acuerdan? Sojuzgad, ¿sí?, multiplicar y sojuzgad la tierra. ¿Y qué significa? Porque luego a mí me encanta en escuela dominical dar este ejercicio con los chiquitines. ¿Qué significa tal palabra? Porque estamos muy acostumbrados a escucharlas, pero no saber su significado. Entonces, sojuzgar, gobernar, dominar la tierra. Fue así que Dios planta un huerto en Edén, ¿sí?, al oriente, dice la Escritura, y yo me quedé, bueno, ¿al oriente de qué? Bueno, es una referencia en relación de dónde estaba Moisés, que es el escritor de este libro, de Génesis, en ese momento. Y entonces, de acuerdo a algunos historiadores, el oriente, en donde estaba en ese momento Moisés, se encontraba en el valle de Mesopotamia, en la región de Babilonia. Entonces, Dios puso perdón al hombre que había sido formado y trae frente a él a toda bestia y ave para darles nombre, ¿sí? Esto muestra que el varón ejercía dominio sobre estos animales. Ojo, después de terminar de dar nombre a cada uno de ellos, se dio cuenta claramente que no había ayuda para él, no había una pareja para él, ¿sí? Y muy probablemente, esto no lo dice la Escritura, pero muy probablemente Adán se sintiera solo. Yo puedo ponerme en su lugar un momento y decir, bueno, la oveja con su carnero y la tortuguita con el tortugo, discúlpenme, no sé si de macho se llame así, sino tortuga macho, el caballo con la yegua, y darse cuenta que no había una contraparte para él. Entonces, no puedo más que pensar, seguramente se sintió solo, pero pronto iba a apreciar la llegada de una ayuda idónea para él. Otra vez vamos a estas palabritas, estas palabras que repetimos y que de repente no sabemos el significado, no sé el significado. Entonces, la palabra idónea tiene el significado de suficiente, proporcionado, apto, capaz, dispuesto, competente. Recordemos, suficiente, proporcionado, apto, capaz, dispuesto, competente. El Señor sabía que Adán debía contar con una ayuda como le correspondía, apta, capaz, dispuesta, competente, alguien que le fuera igual, ¿sí?, adecuado para él. Y ahí entra en escena Eva. ¡Qué maravilla! Una ayuda correspondiente para él. Algunos podríamos pensar que una ayuda tiene un menor valor, sobre todo en el mundo, ¿no?, que no tiene el mismo peso de quien lleva una actividad. Por ejemplo, un chef pastelero tiene una pastelería chiquita y entonces empieza a tener éxito, sus pasteles se venden, están riquísimos, y entonces él necesita una ayuda. Y seguramente la persona o las personas que contraten no van a tener ni su experiencia, ni su capacidad, ni su destreza, pero lo que él quiere son manos que le ayuden a cumplir con los nuevos pedidos. Entonces, realmente ahí es una ayuda de menor envergadura. Pero la ayuda que estaba planteando el Señor no era así, no era de esa naturaleza, no era menor, era igual, proporcionado, apto, capaz, dispuesta, competente, ¿sí? Alguien que lleva a cabo una actividad igual. Diferentes roles, pero con la misma capacidad, ¿sí? Sin embargo, esta ayuda no era una ayuda menor, y podemos ver esta palabra de ayuda en ese sentido que yo les estoy diciendo en la Escritura, en el Salmo 33:20, no de menor envergadura, sino de bastante peso. Dice el Salmo: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Esta ayuda no es de menor envergadura, es la mejor, es del Señor. Y si bien Eva definitivamente no era ese tipo de ayuda, iba a ser una contraparte para Adán. Igual, ¿sí? La entrada en Eva en escena muchas veces es mencionada pues como un momento de gran gozo para Adán, ¿sí? Al menos al principio. Después por ahí hay algunas cosillas que veremos, pero bueno, al principio era de gran gozo, ¿sí?
Si bien Adán no le pidió una compañera a Dios, recuerden, está dándole nombre a los animales, se da cuenta que no hay una ayuda idónea para él, y en ese momento no le dice, oye, Señor, ¿no habrás creado algo para mí? No, en realidad no es así. Dice la Escritura que es el Señor el que se da cuenta que no era bueno que estuviera solo. La creación de Eva, aquí entre nos hay unos varones que están por acá, pero pues es la verdad. La creación de Eva era espléndida, seguramente. Y les voy a decir por qué. Es bíblico, ¿no? Digan aquí, la hermana, quién sabe de dónde se lo sacó, ¿no? Ciertamente en la Escritura dice que todo lo que creó, al final él declaró, el Señor es bueno y bueno en gran manera. Entonces, seguramente Eva era espléndida, maravillosa. Claro, también Adán. Pero bueno, la mujer debió haber sido creada por el Señor de forma maravillosa, ¿sí? La diseñó y la hizo. Y me encantó el significado de esta palabra de hacer, porque la palabra en hebreo tiene el significado de construir. Entonces, esta mujer fue construida cuidadosamente por su Hacedor, ¿sí? La Biblia no nos da una descripción exhaustiva de ella, ¿sí? Pero vendrían a satisfacer las necesidades de compañía de Adán. Sería su ayuda correspondiente. ¿Recuerdan? Es ayuda suficiente, proporcionada, apta, capaz, dispuesta, competente, y seguramente le proporcionaría gran alegría. Entonces, en Génesis 2:23, podemos ver cómo después de que Dios hace caer a Adán en un sueño profundo, toma una de sus costillas y hace de ella la mujer. La trae a Adán y él exclama, nuevamente, qué hermoso es irnos un poquito más y adentrarnos en el significado de las palabras, porque este exclamar es como decir en el corazón. Yo no sé ustedes, hermanas, aquellas que tienen esa bendición de ser mamás y ven los primeros pasitos de sus bebés y exclaman, ¡ay, qué hermoso! Lo dicen desde el corazón, con ese amor, de ese logro, de ese primer pasito de ese bebé que es su bebé, ¿verdad? Entonces, así Adán exclama, dice en su corazón, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, es decir, obtenida o adquirida. En estas palabras podemos ver cuál era su deleite. ¿Se acuerdan que hace ratito lo que manifestaba yo, cómo se podía ver el gozo de esta ayuda idónea cuando la recibió Adán? Hecha de huesos de sus huesos y carne de su carne. Y decía uno, bueno, pues si fue hecha de la costilla, ¿cómo que carne de su carne? Bueno, porque ese costado, esos costados también se pueden o pueden significar no solamente el hueso, sino la carne que está alrededor. Por eso es que Adán dijo, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Cuánta intimidad debe haber sido entre esta pareja, tan así que ella fue sacada de él, creada de él. En este primer acto de Adán, cuando recibe a su compañera, su ayuda, ¿sí?, idónea, ¿recuerdan? Suficiente, proporcionada, apta, capaz, dispuesta, le da un nombre. ¿Cuándo hizo esto Adán? Un poco antes. Le trajo el Señor los animales y les fue poniendo nombre, mostrando que su autoridad sobre ellos. Nuevamente el Señor crea de Adán a esta mujer y la trae a Adán. Se la presenta y el primer acto que hace Adán es darle nombre, mostrando su autoridad sobre ella. Algunas hermanas que vinieron el pasado domingo, la persona que estuvo aquí, el hermano que estuvo aquí dando el estudio, recordarán que les dijo, no se vayan a bajar. Bueno, hermanas, algunas que a lo mejor pudiera ser la primera vez que veo muchas caras conocidas, no creo que sea la primera vez, pero no se vayan a bajar tampoco. Ciertamente, repito, le trae a Adán, el Señor, a esta mujer y Él le pone nombre mostrando su autoridad sobre ella, ¿sí? Pero la mujer no iba a depender del varón como un objeto que él hubiera adquirido. Nosotros compramos algo y lo utilizamos como queremos. A lo mejor al principio lo cuidamos un poquito, pero pues ya se nos cayó, ya lo dejé olvidado. Ay, pásamelo por favor, ay, ruédamelo por favor para que sea más rápido. Lo usamos
como algo que nosotros compramos y que le damos el uso que queremos. Así no era esta mujer. Esto no era un objeto que él hubiera adquirido. El Señor iba a establecer un vínculo inquebrantable, nada lo iba a dividir entre iguales, con funciones diferentes. Y en su unión habría una dependencia mutua entre Adán y Eva, el hombre y la mujer. La gracia de Dios. ¿Recuerdan qué era la gracia de Dios? Favor inmerecido, ¿sí? Favor hacia alguien, buena voluntad, amabilidad. Bueno, la gracia de Dios, la buena voluntad, había sido extendida a Eva, ¿sí? Al crearla con un propósito precioso, ser ayuda idónea, correspondiente, de igual valor, adecuada. Y por esta gracia, también el hombre había recibido en Eva la posibilidad de una unión íntima, verdadera, indisoluble, maravillosa. Hoy en día, hermanas, el feminismo se siente insultado con todas estas ideas, con toda esta creación, con todo este diseño, con todo este rol, con todo este propósito, ¿sí? ¿Cómo es posible? No es popular definitivamente estar sujetas a un varón, creadas con el propósito de ser ayudas idóneas. Es una idea retrógrada en sus pensamientos, ofensiva, incluso raya en la esclavitud. ¿Cómo es posible que pienses y que aceptes eso? Pero hemos visto cómo la mujer fue formada, cuidadosamente formada, hecha, edificada, construida por Dios, por gracia, con el propósito de ser la ayuda correspondiente a su marido, de igual importancia y valor, con la misma capacidad intelectual, capaz, por tanto, de suplir lo que el varón no tenía en una relación única, que no se iba a separar, en dependencia de su esposo y protección también por parte de él. Veo por aquí a muchas caritas de hermanas que son casadas, pero también veo muchas caritas que son hermanas solteras, jovencitas. Bueno, no muchas, pero sí varias, que son solteras y dirán, bueno, chispas, yo creo que no era el estudio para mí. No se preocupen, hermanas. Ciertamente, en Efesios 5:22 dice, casadas, estad sujetas a sus maridos como al Señor. Esa sujeción para aquellas hermanas que aún no son casadas es hacia el Señor. Su propósito y su creación fue para darle la gloria a Él, sujetándose a Él y a sus padres como autoridad. No se van libres, por decirlo así, ¿sí? Entonces, tanto las casadas como las solteras en este propósito del Señor, derramando su gracia, y el hombre luchando o la mujer luchando contra este diseño. Y ha traído muchísimos problemas de insatisfacción, de frustración, de desánimo. Tratan de cubrir un rol para el cual no fueron diseñadas y esto les ha llevado a pecar, pero no solamente a eso, sino también a vivir vidas vacías, ¿sí? Aparentemente empoderadas, que es la palabra del momento, pero incapaces de sentirse ni satisfechas, ni completas, ni felices y mucho menos plenas. Esta gracia, hermanas, se ha extendido a nosotras. No solamente fue extendida a Eva, se ha extendido a nosotras, pues también ese es el propósito para nosotras como casadas o como solteras, como ya vimos. Vivimos de acuerdo al propósito con el que fuimos creadas, de acuerdo al plan de Dios, como ayudas correspondientes, iguales, aptas, adecuadas, competentes. Para nosotros, un buen ejemplo a tomar en consideración es la Trinidad. Un solo Dios, 3 personas exactamente iguales en el sentido del peso, en el sentido de la santidad, de la misericordia, de cada uno de sus atributos, todos ellos iguales, todos, las 3 personas iguales, las 3 personas Dios mismo, no porque sean 3 dioses, un solo Dios en 3 personas, ¿sí? Pero ahí hay también sujeción. ¿Dónde está? Bueno, vayamos rápidamente aquí a Juan 8:29, donde dice el Señor Jesús, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces sí, Dios Padre, Dios Hijo, iguales, pero el Hijo sujeto a la voluntad del Padre.
Vivamos, hermanas, de acuerdo a este punto, vivamos de acuerdo con el propósito que fuimos creadas, casadas o solteras, dándole gloria a Dios por esa gracia derramada en el propósito del Señor al crearnos, de acuerdo al plan de Dios. Y veamos ahora, como segundo punto, una vez que vimos la gracia de Dios en el propósito de la creación de Eva y de la mujer, por lo tanto, la gracia de Dios pues rechazada por Eva, y como también nosotros la rechazamos. Había sido creada con un propósito, ¿sí?, maravilloso, por gracia de Dios, pero tan solo unos versículos adelante, justo en el capítulo 3, fue engañada por la serpiente, por Satanás, ¿sí? Ella dio oído, hizo caso a las mentiras que hacían ver la prohibición de Dios como absurda y como egoísta o restrictiva y mentirosa. ¿Cómo es eso? Bueno, absurda, recordemos un poquito en el capítulo 3, versículo 1, que dice Satanás: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Por Dios, había hecho el Señor una creación preciosa, maravillosa, había puesto al hombre y a la mujer para sojuzgar y cuidar de ella. ¿Cómo era posible que le hubiera podido decir no puedes comer de ningún árbol? Pero estaba llevando a esta prohibición, la había hecho parecer Satanás como algo absurdo. Ahora, ¿cómo es posible que sucediera lo mismo? Un poquito más adelante en el capítulo 3, versículo 5, cuando le dice: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, no solamente se avienta la puntada de contradecir al Señor, por decirlo en un buen término, ¿sí? Dice: no es cierto, no moriréis. ¿Qué estaba haciendo? No solamente estaba denigrando lo que había Dios dicho, sino que lo estaba llamando mentiroso. No es cierto que vas a morir, sino que el día que de él comas, vuestros ojos serán abiertos y vas a ser como Dios. Así que además de todo, ¡ay, qué restrictivo! ¡Qué innecesario! Pues mira, tan rico el fruto. ¿Cómo es posible que te restrinjan? Y además de todo, egoísta. ¿Por qué no? Porque si la sabiduría era lo que iba a darte este fruto o iba a darles este fruto, pues solamente la quería para él, ¿no? Y Satanás le estaba diciendo: no, tú también puedes tener acceso a esa sabiduría, ser como él. Entonces, Eva, en lugar de darse cuenta cómo Satanás estaba distorsionando el mandato de Dios, responde a su planteamiento, aparentemente aclarando, ¿sí?, que la prohibición no era hacia todos los árboles, era hacia uno solo, ¿sí?, el de la ciencia del bien y del mal. Pero añade a la voluntad de Dios: no solamente no podemos comernos, sino no lo tocaréis. Este énfasis, la verdad es que la mujer no debió haberlo hecho ahí. Eva debió haber hecho el énfasis en la consecuencia. ¿Y cuál era la consecuencia? Ciertamente morirás. Ese era el énfasis que tenía que darle Eva, pero no, ella lo llevó a otro lado. La mujer había oído a Satanás y las dudas que quería plantar en su corazón, presentando un Dios, como les dije hace rato, absurdo, egoísta, restrictivo y mentiroso. Y en un proceso pecaminoso vio que era bueno el fruto para comer, agradable a la vista, útil además para obtener sabiduría y ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y finalmente, en lugar de aferrarse a la voluntad de Dios, al mandato de Dios, gozarse con el rol para el cual había sido creada, pensó que su voluntad, su deseo, sus planes eran mejor que los de Dios. En lugar de depender de la cobertura del esposo que debería de haberle dado, ¿sí?, sujetarse a él y por lo tanto gozar de esa protección y ese cuidado, ella decidió libremente, comió del fruto y le dio a su esposo a comer de él. El comentario Beacon dice que los argumentos de la serpiente apelaron a 3 facetas de la naturaleza femenina, ¿sí? Una fue excitada su hambre física. Era bueno para comer, se veía rico, ¿sí? Fue estimulado su sentido estético.
era agradable a los ojos. Y fue incitada a su facultad de conocimiento y de poder porque iba a alcanzar sabiduría si lo comía. Cabe mencionar que para toda la humanidad el proceso de tentación y caída es exactamente igual. Para todos. No es algo de las femeninas, ¿sí? Algo nos deslumbra, lo deseamos intensamente, queremos tenerlo a toda costa y finalmente hacemos de lado la voluntad de Dios, su propósito en nuestras vidas y llevamos a cabo nuestra voluntad. Pues a nuestros ojos, nuestra voluntad es mejor que la de Dios. Él no sabe. Él no sabe lo que nos conviene. Queremos ser libres y autosuficientes para tomar nuestras mejores decisiones. La raíz del pecado para hombres y mujeres es exactamente la misma. Un corazón pecaminoso que quiere ser autosuficiente y libre de Dios. Claro, cada una tiene sus peculiaridades. Yo les ponía el ejemplo del vestido. A lo mejor yo soy la que tengo esa tendencia de desear vestidos, pero normalmente pues una mujer está con ciertos gustos y el varón con otros, ¿no? Los autos, no sé, algunas otras cosas. Pero finalmente el proceso es el mismo. Por ejemplo, el rey David fue deslumbrado por Betsabé, la codició, llevó a cabo su voluntad rechazando la gracia de Dios, ¿sí? Y su voluntad. ¿Y qué pasó? Sufrió terribles consecuencias. Entonces, hombres y mujeres, mismo proceso. Primera de Juan 2:16, acompáñenme ahí por favor. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El feminismo, hermanas, parece ser que es lo de moda, ¿no? Es lo de hoy, es lo revolucionario. Temo decirles que desde Eva estaban los primeros visos de esa búsqueda de derechos, libertades y autonomía de la mujer de forma desafiante. Hoy escuchaba una canción en el súper que hablaba de la libertad. Libertad para amar, libertad para decidir. Y decía al final de la estrofa, libertad para no pensar. Sí, es más fácil dejarse ir, ¿no? Me gustó, lo codicié, lo quiero, lo obtengo y no pienso en las consecuencias, mucho menos pienso en el Señor y su voluntad. Voy a parafrasear un poco, imaginando cómo pudo haber sido el proceso de Eva en esta tentación. Parafrasear, no lo dice así la Escritura, ¿sí? Y van a saber por qué lo estoy haciendo en un momento más. Entonces, escucha a Satanás y probablemente Eva dijo, seguramente como dice, Dios no quiso decir eso. No puede ser que siendo tan bueno nos prohíba tomar de un árbol tan rico, tan bueno. No creo. No creo. O pudiera ser que pensó, pareciera entonces que las consecuencias de no obedecer a Dios no son tan graves, pues dice que no voy a morir. Entonces nada más nos los dijo como para asustarnos, ¿no? O quizá realmente es algo que se ve muy bien, ese fruto. Se me antoja, lo quiero, lo necesito y lo tomaré sin importar la advertencia. Probablemente fue así su proceso de Eva. ¿No les parece familiar este proceso de pensamiento? No las voy a ver, hermanas, y me voy a poner a mí, me voy a descubrir aquí enfrente de todas ustedes. Así ha sido mi proceso en algunos momentos. Cuando dice el Señor, sujétate al varón como cabeza, a lo mejor pudiera yo pensar, bueno, pero es que el Señor no supo el hombre que tengo. Perdón, no debía haberlo dicho en primera persona, pero bueno, pensemos, ¿sí? No sabía este hombre que yo iba a tener, ¿no? A lo mejor un hombre, no sé, iracundo, un hombre egoísta. No puede ser que este mandato sea para mí, el Señor no sabía. No puede ser.
¿O qué pasó con las solteras? Cuando pudieran pensar, bueno, sí, Dios dice que no nos unamos en yugo desigual, pero pues no sabía que este muchacho era muy buen partido. No creo que realmente sea tan grave. Se ve bien buen muchacho. Me lleva, me trae, me respeta, va con mis papás. No, yo creo que para él no aplica el mandato de no os unáis en yugo desigual. Por eso les digo que nuestro proceso de pensamiento pudiera parecerse un poco, minimizando el peso de la palabra de Dios y maximizando nuestra voluntad para llevar a cabo lo que nosotros queremos. Eva llevó a cabo su voluntad antes que la de Dios y al pecar supo el bien y el mal, cierto, pero no como Dios, sino de forma práctica, haciéndose partícipe voluntariamente del pecado. Tanto ella como Adán sintieron por primera vez tal vergüenza que cubrieron sus cuerpos, se justificaron y se echaron la culpa unos a otros. ¿Recuerdan hace un rato que les decía cómo el gozo de Adán se expresó en esa mujer que trajo el Señor? Bueno, aquí coloquialmente hablando, se deschongaron porque uno le echó la culpa al otro. Ahí ya dejó de ser hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y ahí en cuanto el Señor lo lleva a enfrentarse con su pecado, Adán dice, la mujer que me diste. Y no solamente la mujer, que tú me diste. Entonces hasta el Señor resultó embarrado. Cuando le pregunta a Eva, en lugar de decir, Señor, sí, yo fui. Dice, la serpiente me engañó. Ninguno de ellos fue capaz de decir, fui yo. Perdón, de reconocer su falta. Eva había sido creada con un propósito, ¿recuerdan? Por gracia de Dios. Había sido engañada, había pecado, iba a enfrentar terribles consecuencias. Y si recuerdan las consecuencias que vivió y que el Señor le dijo que viviría, era que iba a dar a luz con dolor a sus hijos, que ese hombre se iba a enseñorear, ese esposo se iba a enseñorear de ella. Entonces hasta aquí el panorama pues puede ser desalentador, hermanas. Hasta aquí la vida de Eva quedaría trunca quizá con puras pérdidas, ¿no? Por sus decisiones. Y es cierto, la responsabilidad del pecado no es de otro, sino de uno mismo, completamente del pecador. Pero gracias a Dios esta no es toda la historia. La historia de Eva no queda aquí. Y la historia de nosotras como pecadoras tampoco. Dios extendió nuevamente su gracia a ella y lo vamos a ver en el tercer punto, y también le extendió a nosotros. Tampoco nuestra historia como mujeres que hemos pecado y hemos hecho nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios queda aquí. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Porque yo no sé ustedes, hermanas, pero cuando yo estaba estudiando, yo veía el razonamiento de Eva, dejando de lado la voluntad de Dios y su propósito para crearla como esa ayuda idónea. Yo dije, ahí estoy yo. Ahora, no quiero generar ninguna confusión. El pecado fue y es algo de suma gravedad, tan grave que llevó a Jesús a dar su vida en una cruz como pago por sus pecados y por mis pecados. ¿Y para qué? Para darnos la oportunidad de reconciliarnos con el Padre, de darnos vida eterna. Aquellas mujeres que nos acompañan el día de hoy y que no han rendido su vida, porque nadie conoce nuestros corazones, y que no han rendido su vida a Cristo, yo debo decirles que todos somos pecadoras, que todas nosotras merecemos la muerte eterna, que hemos tenido el mismo proceso de rechazo a la gracia de Dios, a la gracia de Dios, ¿sí? Pero que no estamos perdidas, que nuestra historia no queda ahí. Bendito y alabado sea el Señor, no queda ahí. Y entonces les invito a arrepentirse y a clamar a Dios por perdón para creer en Jesucristo como Señor y Salvador. A conocerle íntimamente en una relación personal que les permita conocer su perfecta voluntad para poderla llevar a cabo. Conocer su propósito para ustedes. Ahora, aquellas que hemos reconocido nuestro pecado, casadas y solteras, frente a Dios,
debemos igualmente reconocer que le seguimos ofendiendo. En algún momento hemos tomado la voluntad de Dios y hemos dicho, ahorita no, la mía. Y de esa forma hemos despreciado y hemos rechazado esa gracia. Pero aquel que tiene infinita misericordia y bondad y amor, la vuelve a extender. Y lo vamos a ver en el caso de Eva, pero también en nuestro caso. En el punto 3 vamos a ver cómo la gracia de Dios es extendida nuevamente a Eva. Una vez que hubieron pecado Adán y Eva, el Señor les buscó y después de enfrentarlos con su pecado estableció las consecuencias que vivirían. El conocimiento bíblico, un comentario expositivo lo resume muy bien. Para no irme a detalle a cada una, estoy segura que muchas de ustedes ya las leyeron en la palabra de Dios, pero lo resume también este comentario. Donde había placer, ahora había dolor. En contraste con la abundancia, ahora tenían que obtener una difícil subsistencia por medio del duro trabajo. En contraste con un compañerismo perfecto, de iguales, ahora vivían separados y en conflicto. Después de haber experimentado la bondad y perfección, imaginémonos, hermanas, esa creación preciosa que había llevado al Señor a decir que era todo bueno y bueno en gran manera. Esta primer pareja gozando de todo esto y ahora experimentaría el duro trabajo, las espinas, la lucha, el dolor y la muerte. Qué contraste más grande. Esto debe haber sido terrible y es terrible para nosotras hoy en día. Pero como les anticipé, esta historia no queda aquí. El Señor extiende su gracia para con Eva nuevamente y lo hace, y vamos a revisarlo, de 3 formas. 1, al permitir que su simiente, su descendencia de su simiente, viniera el que habría de traer salvación al mundo, el Mesías. Vamos a verlo en Génesis 3:15, lo leo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Vamos a esas palabras de las que hemos estado hablando, ¿sí? Pondré, es decir, ser impuesto. Enemistad, hostilidad. Simiente, habla de esa descendencia, de ese linaje. Y finalmente calcañar, talón. La serpiente, Satanás, recibe como pago por haber pecado y por haber hecho pecar a Eva y a Adán, maldición. Dentro de ella, esta serpiente, le dice el Señor que se arrastraría y comería polvo como una muestra de su humillación. Y así se traduce esta frase, polvo comerás todos los días de tu vida, se traduce como sería humillada todos los días de su vida. ¿Cómo podemos ver un símil de esa frase? Bueno, en el Salmo 72:9. Salmo 72:9 dice, ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Es decir, sus enemigos serán humillados. Pero el mal no había vencido del todo. En las consecuencias que viviría Satanás, también se encontraba una promesa para Eva. Iba a haber enemistad, claro, disensión entre la simiente de la serpiente, es decir, los hijos del maligno, cualquiera que promueve el reino del maligno, aquellos cuyo padre es el diablo, y la simiente de la mujer. Y esa simiente empezaría con Caín, la humanidad, y finalmente con Cristo. Obviamente ya estaba establecido quién iba a ganar. No podemos comparar una herida en el calcañar, en el talón, que sana, en contraste con una herida en la cabeza que aniquila. Y ese era el comparativo que estaba haciendo el Señor. Mientras que la simiente de Satanás solo heriría a la simiente de la mujer, es decir, traería sufrimiento, la simiente de la mujer lo heriría en la cabeza, es decir, acabaría con él. El Salvador prometido, el Mesías, vendría de la mujer, de la simiente de la mujer, y vencería a Satanás y al pecado
en la cruz de forma definitiva. Qué maravillosa gracia extendida al Señor. La muerte física no iba a ser inmediata para Adán y Eva. Lo que sí entró en ese momento fue una muerte espiritual, una separación entre ellos y Dios. Pero nuevamente esto no quedó así, sino que Dios extiende su gracia y les llevaría a tener esperanza sobre el futuro depositado en un Salvador, que vendría a establecer nuevamente la comunión perdida con el Padre. Ya vimos cómo el Señor extiende su gracia al permitir que de la simiente de Eva venga el Mesías, el que traería salvación. Ahora vamos a ver cómo el Señor extiende su gracia nuevamente, pues Eva sería la madre de la raza humana. Esto lo podemos ver en Génesis 3:20. Génesis 3:20, se los leo. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. No sería condenada definitivamente junto con la serpiente, ¿o no? El Señor permitió que pudiera ser la madre de todos los vivientes. Ahora es difícil pensar, hermanas, que la primera pareja que el Señor había creado con ese propósito para la mujer, que había sido formada con tanto cuidado, con un propósito hermoso, como ayuda idónea, pero que había cedido al pecado, quedar ahí, caída, devastada por el pecado, enemiga de Dios, separada de Él. No, el Señor no iba a permitirlo. Definitivamente no. Extendió su gracia y esa misma gracia le extiende a nosotras. Tenemos esperanza en Él. Y como último punto, extiende su gracia el Señor para con Eva nuevamente, pues tendría la oportunidad de que sus hijos conocieran e invocaran el nombre de Jehová. Había una promesa, ¿sí? Recordemos que de ella vendría el Mesías, que podría restablecer esa unión que se había perdido. Ahora, ¿cómo sería posible que esto sucediera? Que sus hijos conocieran y proclamaran el nombre del Señor si ella misma no lo hubiera hecho antes. Génesis 4:3-4. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo, es decir, trajo a la presencia de alguien, y lo vemos en la cita, del fruto de la tierra una ofrenda, y miró Jehová, hacia él la trajo, y miró Jehová con agrado, con aceptación a Abel y su ofrenda. ¿Quién les había instruido sino sus padres del tipo de ofrenda que el Señor debería de recibir? Claramente el Señor no quiso que ellos pudieran tomar del árbol de la vida y en esa condición caída y pecaminosa quedar permanentemente en su rebelión. El Señor tenía otro plan. Extendió su gracia para proveer perdón y salvación a pecadores necesitados de ser limpiados. A ella, a Eva, que necesitaba ser limpiada, restaurada, reconciliada. Y nosotros también, hermanas. Eva fue creada con un propósito maravilloso por gracia de Dios y a pesar de que pecó terriblemente, rechazando su gracia, nuestro Dios extendió una más grande gracia. Romanos 5:20. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hoy en día el Señor sigue extendiendo su gracia a pecadores a pesar de nuestro rechazo, a pesar de nuestra indiferencia. Es más, a pesar de nuestra enemistad completa y frontal a Él. A todas aquellas mujeres que hemos ido en contra de su voluntad, de Dios, mostrando una independencia a sus estatutos, a su voluntad, a su propósito, a su diseño para nuestras vidas, su gracia inmerecida. ¿Recuerdan la traducción de gracia? ¿Sí? Regalo inmerecido, favor hacia alguien, buena voluntad. Su gracia debería de motivarnos y llevarnos a someternos y arrepentirnos para perdón de pecados. A pesar de haber rechazado la gracia de Dios en el propósito que tenía para Eva, ella no fue descartada, ni fue abandonada en su pecado. Gloria a Dios, ahí me veo yo, hermanas. Yo no sé ustedes, pero ahí me veo yo, sufriendo las consecuencias terribles por ello.
uno de los descendientes de Eva traería la esperanza de la que todas nosotros podemos hacer uso. Esa reconciliación de ese Salvador. El Señor ha venido a rescatar lo que se había perdido. Y a veces nos asombramos, pobre de Eva. Quizá la criticamos. Una mujer que sabiendo la voluntad de Dios tomó sus propias decisiones. Pensó que sus deseos y pensamientos eran mejores, más válidos que los de Dios. O podemos llegar a pensar así de ella. Una mujer que dio oído a un ente externo, mentiroso antes que el Señor, ¿cómo es posible? En lugar de mostrar esa dependencia, esa protección que su esposo podía haberle dado. O también podríamos pensar, ay, esa mujer que en lugar de vivir su rol y propósito de ayuda idónea, no busca sujetarse a su esposa como cabeza. O quizá también una mujer que después de haber pecado encuentra excusas. No se nos da, ¿verdad, hermanas? Eso es solamente en mi caso. Encuentra excusas y culpables para deshacerse de la culpa personal. El Señor vendría por pecadores como ella. Bendito y alabado sea el Señor, porque vino también como por pecadoras como yo. Y perdón, hermanas, con todo el amor que ustedes saben que les tengo, también vino por pecadoras como ustedes. La humanidad entera, y en ellas todas nosotras necesitamos esa gracia en nuestras vidas, esa gracia extendida, esa gracia que hemos rechazado, esa fe en el único Salvador que vivió una vida santa y por tanto pudo morir en nuestro lugar y darnos vida eterna, llevándonos de muerte a vida. Muchos de nosotros decimos, yo creo en el Señor, yo le amo. Y para mí una cita es impactante en su palabra. Es el Señor el que me ama, mi palabra guardará. A veces actuamos mentirosamente. No solamente rechazamos la gracia de Dios, sino que decimos amarle y respetarle, pero hacemos nuestra voluntad. Y lo único que mostramos es dónde está nuestro corazón, lejano a Él. Hermanas, les invito que esta gracia que vimos, esta gracia divina para toda mujer, la apropiemos. Podamos reconciliarnos con nuestro Señor, sea que sea la primera vez que nos acercamos a Él, o sea que sea la número, después de haber sido humilladas ante Él y declararle perdón a Él como Señor y Salvador. Aún nosotras también debemos de humillarnos y de pedir perdón y de buscar reconciliación a través de esa gracia preciosa que el Señor nos dio. Y si me permiten, pues vamos a orar. Vamos a orar para terminar y para agradecer este tiempo que el Señor nos ha dado para conocer un poco más de su palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos cómo operó tu gracia en la vida de Eva y cómo opera también en nuestras vidas. Es por tu gracia que fuimos creadas con un propósito precioso, casadas, solteras, para glorificarte, Señor, de acuerdo al plan que tú tienes para nosotros. Es por gracia que no nos abandonas cuando pecamos, sino que extiendes tu favor al proporcionarnos un Salvador para perdón de pecados. Perdónanos, Señor. Aquellos que no han rendido su vida a ti, perdónales. Llévalos a reconciliarse con tu Padre, Señor, a apropiarse de esa gracia, a humillarse, a reconocer su pecado y a reconocerte como Señor y Salvador. Y aquellas que ya lo hemos reconocido, Señor, que ya te reconocemos y eres nuestro Señor y Salvador, Señor, llévanos a humillarnos también y a pedirte perdón por haberte rechazado, por haber rechazado en multitud de ocasiones tu voluntad y tu propósito en nuestras vidas. Perdónanos por haberle creído al mundo más que a ti. Gracias por tu gracia preciosa que nos has dado. Gracias por esa fe
que nos has dado para creer en tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, y por Él ser salvadas y tener vida. Amén.